hablando sobre... Sí, adelante. Hablando sobre el punto último de la concepción de Pablo acerca del Espíritu Santo, mencionaba usted que la escatología en relación al Espíritu Santo se expresan de manera antitética y ponía algunos ejemplos ahí por decir la carne y el espíritu. Y mencionaba usted acerca de que esta manera de escatológica que Pablo menciona da en sí una filosofía o da origen a una filosofía histórica, es decir, una expresión o explicación histórica redentora que de alguna manera enmarcaba esta situación de Pablo, dándole una interpretación escatológica, filosófico-teológica histórica. Entonces, a mí me vino la pregunta siguiente en relación a lo último que estaban tratando sobre la cuestión de la maldad en el mundo. Y me surgió la siguiente duda. ¿Cómo explicamos de manera filosófico, histórico, teológica este texto que se menciona aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, que dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, yo quisiera que me explicara desde ese punto de vista de qué hace Pablo o vos, este tipo de cómo explicar ese término de que el cristiano no peca desde el punto de vista histórico, filosófico, pero teológico, escatológico al mismo tiempo. Es una pregunta que tengo aquí en mente y quisiera que me lo pudiera contestar. Gracias, hermano, por la pregunta, muy pertinente, en realidad. Miren, una de las claves para entender cosas como estas que al parecer contradicen el panorama general de la enseñanza del Nuevo Testamento es el siguiente, que textos como estos hay que trabajarlos exegéticamente, no significa que nuestras traducciones no estén bien hechas en general, pero hay ciertos ajustes, la exégesis tiene ese rol de hacer cierto, y la hermenéutica en conjunto tienen ese rol de penetrar en el texto original para saber cuál fue la intención del autor al decir eso a su audiencia original y cómo habría entendido su audiencia original esa expresión del apóstol San Juan en este caso. Entonces, le puedo resumir la respuesta de la siguiente manera. La expresión ahí que no peca no se debe entender como que una vez que alguien se convierte, no es penetrado en ningún momento por el pecado, porque todo el resto del Nuevo Testamento enseña que en realidad así es. Y por eso es que Jesucristo mismo, consciente de eso, enseñó que hay que orar siempre diciendo: líbranos de la tentación, lo cual enseña, entre otras cosas, que tan cierto como existe la tentación y tan cierto como existe el hecho de que queda raíz del pecado en el ser humano, tan cierto como eso también es el hecho del perdón, que Dios perdona. Entonces, la forma verbal en que está escrita la oración del Señor son presentes indicativos, lo cual significa que hay que hacer esa oración una y otra vez. Muy bien. Entonces, uno se preguntaría, ¿está contradiciendo el apóstol Juan a la enseñanza de Jesús que la tentación es realidad y que el pecado va a ser una realidad todavía en la vida del creyente? La respuesta es no. La mejor traducción que se puede hacer, no peca, es no practica el pecado. Es decir, ha salido de una práctica permanente, constante, de una esclavitud bajo la cual estaba, y ahora está en otra condición en Cristo. Ya no practica
practica, el pecado no es norma de vida. Por eso Pablo enseña con claridad a los creyentes en Romanos, que esto está claro en Romanos 6, habiendo pues sido justificados, habéis sido libertados del pecado y habéis sido introducidos en la esclavitud de Cristo. O sea, uno pasa de una situación de dominación del pecado a otro estado de siendo justificado por Cristo y al mismo tiempo siendo sostenido por Él para no continuar en esa misma práctica. Es decir, no es la norma de vida el pecado, es más bien una lucha constante de la nueva fuerza que ha sido puesta en el creyente por el hecho de la justificación y por el proceso santificador del Espíritu, que constantemente va desprendiéndose de eso. No es esa ya su práctica. Entonces, en sencillo, es la respuesta exegética más contundente. La traducción apropiada de ese texto es: ya no practica el pecado, no es el pecado su forma de vida, no está más esclavizado a él. Esa es la explicación más sencilla que se puede dar a eso. No hay una contradicción. Esa explicación es eminentemente exegética y así se debe entender ese texto. No practica más el pecado, lo cual no significa que no caiga en pecado en alguna oportunidad. El resto del Nuevo Testamento enseña que eso es una posibilidad. Le pasó al propio apóstol Pedro, y etcétera. Pero lo que hay que pensar ahí es que ya la norma de vida no es de esclavitud al pecado, ha sido liberado del pecado y el proceso de santificación toma su lugar, de manera que se le recomienda, se le manda al creyente que ya no puede permanecer en esa práctica. Si permanece en esa práctica es un signo clarísimo que ahí no hay regeneración, no hay conversión, no hay justificación, no hay santificación. Gracias, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Una pregunta pertinente. Vamos a pasar a nuestra clase entonces de hoy y vamos a exponer brevemente el capítulo 3 de el libro de Vos. Y ya habíamos expuesto el capítulo 2, digamos que estaba tratando de la escatología paulina respecto a esta interacción entre la escatología y la soteriología. Ahora, aquí en el capítulo 3 del libro, Gerhardus Voss desarrolla el tema de la motivación ético-religiosa de la escatología paulina. Y este capítulo del libro está estructurado en 3 partes. Otra vez, Gerhardus Voss no hace esta enumeración, es un escrito continuo, este capítulo, pero atendiendo al contenido del capítulo, lo he dividido en 3 partes con razón pedagógica para poder captar mejor sistemáticamente el contenido de este capítulo. Entonces, en primer lugar, él va a tratar como introducción, trata de las acusaciones que se le hace a Pablo en ese aspecto. Y como primer punto, él trata esta pregunta: ¿está la escatología paulina motivada por una culpa ético-religiosa o por un sentimiento de culpa ético-religioso? Esa es la idea central. Y él va a responder a ese cuestionamiento. En segundo lugar, en este capítulo, Gerhardus Voss explica el concepto de la recompensa en la escatología paulina. Y en tercer lugar, concluye este capítulo con una pregunta que él la enfrenta. ¿Está la escatología paulina influida por su carácter egoísta, de la cual varios teólogos contemporáneos acusan a Pablo? Esa es la forma como él ha escrito este capítulo. Entonces, vamos a pasar revista brevemente a este capítulo. En primer lugar, antes de pasar al tema de si la escatología paulina está motivada por un sentimiento de culpa ético-religiosa en Pablo, Gerhardus Voss establece que la enseñanza, esta parte de la enseñanza paulina ha sido reprobada o cuestionada de manera genérica y lapidaria a veces sobre la enseñanza escatológica paulina en general. Es decir, la acusación más fuerte que le hacen algunos teólogos, especialmente en el ala liberal de la teología,
a Pablo es que su escatología no es teológicamente moderna, que es muy vetusta, desactualizada. Y por tanto, ellos piensan que su exposición, o sea, la exposición escatológica de Pablo está sujeta a todas las imperfecciones y a todas las insuficiencias de la cual ella es heredera. Entonces, pero esta es una crítica bastante injusta, porque existe una diferencia entre la aversión general que se adhiere a toda la estructura y el ataque especial realizado contra esta opción particular del pensamiento paulino. En realidad, podríamos decir que la ofensiva llevada a cabo a lo largo de esta línea en su conjunto es de naturaleza más formal, teológica y por regla general, rechaza el antagonismo por principio con el espíritu religioso que impregna la enseñanza paulina como tal. Entonces, en realidad no es una crítica a la exposición paulina como tal, sino más bien la versión teológica que surgió en el siglo XIX y XX contra todo aquello que se parezca o tenga sabor a lo ético religioso. Y entonces, en ese sentido, Gerhardus Voss enfrenta esta pregunta. ¿Está la escatología paulina motivada por una culpa ético-religiosa? Y Gerhardus Voss expone o responde a esta pregunta introduciéndose de la siguiente manera. Él sostiene que la polémica central, digamos, contra la escatología, en realidad es de otra índole, que esta acusación de que la escatología paulina está motivada por un sentido de culpa ético-religioso, solamente es el aspecto de pretexto o que está en la superficie para hacer la crítica a Pablo. En realidad aquí se cree que se atribuye una culpa ético-religiosa positiva a la motivación y el contenido de las ideas consideradas en sí mismas. En vista de lo que se puede ver en Pablo, que él entrelaza, digamos, la escatología con toda la estructura de la soteriología, parecería absurdo alabar en un mismo aliento a Pablo por ser un evangélico religioso y altivamente ético, y al mismo tiempo formularle estas amargas acusaciones contra su doctrina acerca del fin del mundo o su doctrina escatológica. Es probable que a priori en los círculos en los que aparece esta apreciación dualista que se tiene de Pablo, podría significar que más bien se ha malinterpretado profundamente la corriente general de la exposición paulina, o se ha malinterpretado la motivación de la escatología que Pablo tiene, o quizás se puede presumir que ambos aspectos han sido mal entendidos. Las acusaciones que se hacen contra la escatología paulina han tomado diferentes formas de manifestarse en el desarrollo teológico. Digamos, lo más importante que puede destacarse de esas acusaciones es que se cree que en la actualidad, en la teología, en el lado liberal especialmente, existe una repulsión acerca del sobrenaturalismo en la escatología. Porque según Pablo, como en otras partes de la propia escritura, la escatología es sobrenaturalismo en el enésimo grado de la palabra. Es decir, si queremos pensar en un final de las cosas tal como lo describe la Biblia, eso no puede ser obra de la educación solamente, no puede ser obra de una buena política económica de una nación, ni un nuevo orden mundial económico y político, no puede ser obra ni siquiera de las elaboraciones filosóficas de los autores seculares. En realidad, la escatología bíblica es sobrenatural, apela al hecho de lo sobrenatural, es Dios en su
potencia y portentado quien hace posible que haya un estado final tal cual se describe en la palabra de Dios. De eso hay que estar conscientes. Y en realidad el fondo de la crítica está en que incluso el racionalismo que ha penetrado mucho en la teología actual tiene una aversión contra todo aquello que es sobrenatural, sobre lo que es un poder más allá del humano. Hay una aversión acerca de la idea que Dios puede obrar milagrosamente tan inmenso milagro de haber irrumpido en esta historia, dentro de la cual va marchando hacia un final glorioso, sin mal, sin pecado, como se describe en la palabra. Entonces, digamos que más intransigente además es el defecto que se encuentra en la escatología del apóstol acerca del otro mundo. Sin duda, se podría decir que esta es una falla, si es que se le podría llamar falla desde la crítica de ellos, que se encuentra no solo en Pablo, sino en todo tipo de escatología del Nuevo Testamento, en cualquier parte que uno la leyera del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo pudo haber llevado el asunto al extremo, si así se podría considerar. Pero ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento, ni siquiera los evangelistas o el propio Cristo, que habla a través de ellos, estaría exento de esta crítica. Todos ellos concuerdan de que lo sobrenatural existe, que Dios tiene poderes sobrenaturales, más allá del control humano y aún más allá del entendimiento del ser humano que no ha sido transformado por el poder de Dios. En el fondo, entonces, el desacuerdo contra Pablo no es aquí uno entre dos tipos de religión o teología, sino que más bien se refiere a la vital salud de la religión más que a su declive. A mucha gente le molesta el hecho de que la religión cristiana siga desarrollándose con vitalidad en el mundo. A muchos filósofos de la historia y inclusive a muchos teólogos liberales les molesta el hecho de que no ha habido ningún poder en esta tierra que pueda apagar la llama de la fe de la iglesia, que sigue existiendo y que sigue expandiéndose. Y la escatología, tal cual la presenta Pablo y el resto de las escrituras, es una de las fuerzas fundamentales que mueve y le da vitalidad a la iglesia de Cristo. Entonces podríamos decir que es inherente a la religión, es inherente al cristianismo, buscar el acercamiento más elevado y más cercano a Dios. Allí donde esto se ha convertido en una cuestión de indiferencia, por pequeña que sea, la autenticidad y el vigor del impulso religioso ha sufrido un deterioro y han sido reemplazados por intereses de naturaleza muy inferior, considerados a la luz del cristianismo. En cambio, cuando Pablo manifiesta un cambio de perspectiva, entonces esto muestra que esa perspectiva está impregnada de la visión que Dios nos ha dado a los cristianos y que Dios le ha dado particularmente a Pablo. Entonces, cuando se ha alcanzado el extremo de la tendencia en cuestión, merece ser calificado de antirreligioso en principio el apelar a lo sobrenatural. Un llamado cristianismo que se muestra frío u hostil a los intereses de la vida venidera, es decir, un cristianismo despojado de escatología, está condenado a ser un cristianismo, digamos, falso, en el sentido histórico y bíblico de la palabra. Hay un segundo factor que vos considera como un factor que ha motivado esta crítica contra Pablo. Y este factor, digamos que actúa en aquel menosprecio de la escatología bíblica, y especialmente la escatología paulina en particular. Y este factor surge de esa lucha moderna por la autonomía en la ética y en la religión. Es decir, un mundo secularizado como
el que vivió vos y el que vivimos el día de hoy, es un mundo que quiere que no haya ningún poder divino, ninguna norma religiosa, ninguna norma ética, mucho menos cristiana, que controle la vida del ser humano. El ser humano en general no convertido a Cristo quiere ser un ser autónomo completamente. Entonces el elemento que criticado no se limita a Pablo, sino que cubre toda la gama de la religión bíblica. Y en común con la tendencia que se ha mencionado, en realidad apunta a una perversidad profundamente arraigada en la mente religiosa de algunos pensadores. A veces entran en en una actitud demasiado orgullosa para recibir en la relación entre Dios y el hombre, de la misma manera que aparece en el trato social humano. El orgullo humano lo lleva a no querer recibir nada de nadie, sino ser autónomo para él mismo y nada más. Entonces, digamos que esta es la razón filosófica y a veces sociológica que se reviste de teológica en una crítica a la escatología de Pablo. Cuando examinamos la enseñanza de Cristo, los dos grandes principios, es decir, el principio de la soberanía de Dios y el principio de la paternidad de Dios, enseñados por Cristo, descartan de un plumazo aquel concepto impío de la autonomía humana que pretende decidir su destino y su vida actual en los términos de que el hombre debe tratar con Dios en los mismos términos que se trata de hombre a hombre. Entonces digamos que el que ha dado todo sigue siendo al final del proceso un sirviente improductivo, digamos, ya que el amo no ha obtenido de el sirviente más de lo que al principio tenía derecho, o para hablar en términos del comercio de esclavos, más de lo que se había pagado por dicho esclavo al principio. Todo el mundo siente que en una relación así construida, el problema de lo que es coherente o no coherente con la dignidad del ser humano para ofrecer o para recibir pierde toda significación. La misma consideración por la soberanía divina aparece igualmente en la insistencia en el principio de que Dios, sin injusticia, puede dar la misma remuneración a los que trabajan menos y a los que trabajan más, como ilustró Jesús en esa parábola de los labradores, que contrató a unos al comienzo de la jornada de trabajo, otros faltando una hora por la jornada del trabajo. Al final a todos les pagó igual. Entonces, en el mejor de los casos, esto podría ser una cuestión de equidad. La idea de que el orgullo del trabajo estaba justificado al negar el más a los demás, más allá de lo que estos se habían ganado estrictamente, queda totalmente fuera de la discusión en realidad. Entonces, aparte del elemento de la soberanía divina, sin embargo, Jesucristo apela igualmente a la idea de paternidad divina, que como tal es incompatible con la aplicación de los derechos inherentes. El niño que se niega a hacer por sus padres nada más de lo que un espíritu de elección autónoma le permite, en realidad estaría actuando desde lo opuesto a la piedad filial o a la lealtad filial, lo cual equivale a decir que la acción sería irreligiosa y poco ética en principio. Y es en este asunto, la gracia se entrelaza con la justicia. Pero la repetición de una de las dos con exclusión de la otra
implica que el deseo autónomo de la criatura se convierte en el principio imperante en la relación con Dios. Ahora, esto que se ha dicho es válido en general, pero en el ámbito de la escatología, donde las dos ideas, la idea de autonomía y heteronomía, se destacan con un marcado contraste. Digamos que la red de la escatología bíblica está atravesada, o el tejido de la escatología bíblica está atravesado por el hilo de la recompensa. En efecto, en la enseñanza de Jesús, donde menos se podía esperar, se evidencia de manera particular hasta tal punto que su autenticidad ha sido puesta en tela de juicio por el mero fundamento de la irreconciliabilidad de tales ideas con la ética ideal de la religión del gran maestro de Nazaret. Entonces, en la enseñanza de Cristo, la presencia y autenticidad del elemento no admiten negación. El tema de la recompensa pasa por alto al declarar todas estas declaraciones como un remanente persistente del judaísmo del cual se acusa a Jesús. Pero dicen que Jesús no pudo deshacerse de ese elemento judaico por completo. Ahora, si el pensamiento se limitaría a contextos aislados de parte de Cristo, podría hacerse un intento que este sentido de aproximación que depende del judaísmo tendría cierta posibilidad. Pero aún si así fuera, en menor cuantía, entonces el hecho sería que en ciertas figuras recurrentes, tomadas de la esfera del trabajo en el campo de la cosecha o en otro campo, la idea es inamovible. Si uno así lo quisiera, uno podría considerarlo como la cizaña de la enseñanza, pero es imposible arrancarla de entre el trigo. A veces ocurre en el entorno religioso más tierno, como donde se promete una recompensa por la oración en secreto, ¿no? Cuando quieras orar, entra en tu casa, cierra tu puerta y ora en secreto. Cuando quieras dar algo, darlo en secreto. Y el Señor te recompensará en público. Entonces, claramente, esto no es una franja obsoleta del judaísmo. Pertenece más bien al núcleo más íntimo de la conciencia religiosa, piadosa de nuestro Señor. Y esa es la forma como Gerardo Voss responde a esta primera crítica. Está, digamos, motivada la escatología por una culpa ético-religiosa. Entonces, la idea es no. Más bien, el tema ético-religioso, la piedad, forma el núcleo mismo de la conciencia religiosa de Jesús y también de Pablo. Luego, Gerhardus Voss pasa revista al concepto de la recompensa en la escatología paulina. Notemos que ya Jesús ha enseñado esto como punto nuclear cuando expone la escatología en el Nuevo Testamento. Entonces, de manera muy específica, según Pablo, el concepto de recompensa que Jesús ha explicado muestra afinidades notables en la mayoría de las escatologías, mucho más en Pablo. Según Pablo, si hay alguna recompensa, entonces la gran época de resumir y asignar destinos tiene que estar impregnada de la recompensa. Pero aún así, la idea no se limita en modo alguno a la escatología, como tampoco lo hace Jesucristo. Decir que es una idea muy profundamente arraigada se desprende especialmente de las circunstancias que ha logrado mantenerse sobre el trasfondo de la insistencia del apóstol Pablo en el principio de la gracia absoluta en la redención que Pablo expone en sus escritos.
Entonces podemos afirmar que a pesar de la doctrina de la justificación, solo por la fe, el factor de las obras no deja de jugar un papel importante también en la enseñanza del juicio final, ni siquiera en lo que concierne al cristiano. Y aquí simplemente notamos que el conflicto se interpone más obstinadamente en los puntos culminantes de la enseñanza escatológica paulina. El gran clímax del argumento paulino acerca de la resurrección en 1 Corintios 15:58 prueba que puede afirmarse que en Pablo la idea de la recompensa escatológica está al servicio como un poderoso incentivo hacia el celo piadoso, religioso y en particular hacia el celo misionero del creyente. Eso explicaría por qué Pablo puede decir categóricamente: así que, mis amados hermanos, estad firmes, inamovibles, sobreabundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, con la implicación de que será recompensado. Decir que existe una secuencia similar entre la recompensa escatológica y la persecución, y entre la aflicción en la vida presente, se muestra con claridad en Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:4-7. Entre otras cosas, en esta sección, Pablo dice: porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y en las aflicciones que sufrís es una señal manifiesta, endeima, del juicio justo de Dios, a fin de que seáis contados por dignos del reino de Dios, por el cual también vosotros padecéis. Porque es justo delante de Dios recompensar con aflicción a los que os afligen, y a vosotros los afligidos descanso o alivio con nosotros en la revelación o aparición del Señor Jesús desde el cielo, etc. Entonces, el mismo principio o axioma subyace en el argumento de Romanos 2:6-7, cuando dice Pablo: el que pagará a cada uno según sus obras, a los que con perseverancia en el bien buscan la gloria y la honra y la inmortalidad, la vida eterna. Sin duda, Pablo presenta la vida eterna como recompensa aquí, en ese contexto. Entonces, el razonamiento aquí no es dialéctico, no es tampoco una especie de argumento ad hominem, es decir, usado para confundir a sus oyentes, tampoco empleado para llevar a los judíos a un rincón teológico, no. Es un argumento hipotético, sin duda. Sin embargo, en la mente paulino, perfectamente serio e inmutablemente válido como argumento desde el punto de vista del proceder de Dios. Ni aquí, ni en ningún otro lugar, afirma el apóstol sobre bases principistas que el otorgamiento de la vida eterna sobre la base del cumplimiento de la ley divina militaría contra la dignidad de la religión o del cristianismo, ya sea por parte de Dios o por parte del ser humano. Debe notarse entonces que los términos en los que habla el apóstol para denotar recompensas son términos específicamente escatológicos, que pueden traducirse en lo que él mismo dice: gloria como recompensa, honor, inmortalidad, vida eterna. Son términos que están impregnados de carácter escatológico. Entonces, el pasaje que acabamos de leer prueba que el principio escatológico está tan profundamente arraigado en la estructura de la religión bíblica que precede y subyace a todo lo demás.
Incluso el procedimiento de gracia y fe en el que se apoya todo el evangelio presentado por Pablo no lo abroga, correctamente comprendido. En lo que concierne al procedimiento divino objetivo, solo exime al hombre de su operación directa y que por la doble razón de que cuando se aplica al hombre pecador debe resultar inútil y además que cuando se pone en práctica por la subjetividad pecaminosa del hombre, obviamente de manera inevitable debe llevar consigo ese estado de ánimo, de jactancia, gloriarse a sí mismo, que no es simplemente deficiente en valor religioso, sino deliberadamente antirreligioso. De nada hay que jactarse, porque si se jacta sería la negación en principio de lo que es el núcleo del cristianismo bíblico. Por lo tanto, debemos afirmar el hecho de que Pablo admite y retiene el principio de recompensa en su esquema escatológico. Y luego, finalmente, Gerhardus Voss responde a este cuestionamiento que se hace contra Pablo, especialmente contra su escatología. ¿Está la escatología paulina influida por su carácter egoísta o hedonista? La respuesta de Gerhardus Voss es no, pero la elabora de la siguiente manera. Él sostiene que estos ataques se han hecho digamos, de un tipo diferente a la enseñanza escatológica del apóstol. La diferencia con la crítica anterior radica en que aquí no se condena en principio la inyección de escatología como tal, sino que se trata de cuestionar y condenar la calidad de la actitud mental del apóstol al abrazar sus ideas y las asociaciones de estas ideas sujeta, dicen ellos, está a una dura censura. El contenido del modo de pensar de Pablo, no solamente en cuanto al tono y al color, sino también en cuanto al espíritu moral y religioso, se presenta como un complejo de inferioridad que apenas vale la pena clasificar bajo el título de religión, dice la crítica. Claro que la acusación hecha en ese sentido es una acusación contra Pablo en tanto hombre. Es una acusación destinada a arrojar sobre Pablo un estigma sobre su carácter. Se nos dice que en su escatología, Pablo estuvo dominado en gran medida por el egoísmo y que eso fue lo que perjudicó gravemente el elemento altruista, o diríamos en términos más modernos, el no pesimista u optimista de la escritura religiosa. Al ver cuán prominente lugar ocupan las corrientes de pensamiento escatológico y la enseñanza de Pablo, la seriedad de esta acusación ya realmente es superficial, porque aparte del defecto ético religioso que se le ve, la proporción anormal interferiría con la simetría de la fe del apóstol. Entonces, lo que se critica en realidad de la exposición paulina sobre la escatología es el egoísmo en sí mismo o per se. Fue algo que ha surgido de un deseo más intenso por la vida y esa vida física. Tampoco fue puramente negativo esto. Digamos que la protesta instintiva de la naturaleza humana contra la muerte como cosa monstruosa había asumido el carácter de una sed insaciable por la bienaventuranza y la gloria. Y desde este punto de vista, toda aquella que se la tilda como obsesión escatológica de Pablo ha sido interpretada con gran agudeza por un autor
de tiempos de voz llamado Kavish. Y por supuesto que la obra a la que hace referencia de Kavish se llama La Escatología de Pablo. Es una obra que se publicó al final del siglo XX, 1893. Y Gerhardus Voss interactúa con la posición de Kavish en su crítica a Pablo. Y Gerhardus Voss dice que el Pablo de Kavish, es decir, el pensamiento paulino tal cual lo presenta este teólogo, podría llamarse con propiedad el hombre glotón, bebedor de vino, entre los escatólogos del Nuevo Testamento. Es decir, acusa que Pablo pues tenía una conducta disoluta en realidad. Y claro, si uno pone, digamos, este hombre de paja sobre Pablo, bajo el tratamiento de este autor, casi todas las concepciones y procesos se tienen que llegar a fisicalizar, o sea, hacer de Pablo un hombre puramente físico, disoluto, y que bueno, eso ha distorsionado su escatología, o ese egoísmo está impregnado en su escatología. Entonces, el fuego por el cual los productos de la obra de un hombre son destruidos y del cual él mismo a las justas se salva en el último día, dicen que es parte del pensamiento paulino, según este autor. Y hace alusión a 1 Corintios 3, 13 al 15, donde se supone que Pablo lo entendió como fuego físico literal, cuando dice purificados como por fuego. La insistencia aquí es que Pablo le da demasiado valor al cuerpo y que Pablo como que sentía un ansioso anhelo de su conservación y restauración corporal. ¿Por qué razón sospecha este teólogo? Porque Pablo quería evitar un periodo intermedio de desnudez entre los momentos de la muerte y la resurrección. Y este autor Kavish sospecha que esta manera de pensar que él pone en la mente de Pablo no son más que síntomas de que Pablo tenía un interés vulgar que haga posible placeres tales como de poseer cuerpo al final en el futuro. En otras palabras, para seguir gozando de lo que gozaba mientras estaba en esta vida. Esta sería la forma externa de la idea de recompensa, vista desde su reprensible lado subjetivo. Entonces no hace falta decir que tal tipo de creencia de Kavish, de ese teólogo, no surgió principalmente del Antiguo Testamento, sino más bien, dice él, surgió de las ideas rabínicas y apocalípticas del judaísmo posterior, del cual Pablo había absorbido. A pesar de las características distorsionadas y extravagantes del libro de Kavish, esas críticas podrían servir como una advertencia contra ciertas interpretaciones hiperespiritualizadas que se hacen de la religión del Nuevo Testamento, a las que toda ocupación del cuerpo como interés religioso se ha vuelto prácticamente indiferente o incluso repugnante. En la estimación que tuvo Pablo acerca del cuerpo, Pablo se manifiesta en primer lugar no como un seguidor ni un estudiante de la literatura apocalíptica, sino que Pablo más bien se presenta como el verdadero heredero de la tradición veterotestamentaria, que para este último, en la medida en que había alcanzado una perspectiva hacia la vida futura, el cuerpo no podía de ningún modo parecer insignificante. Tenía importancia y esto difícilmente necesita probarse. La cuestión más bien aquí es al revés. Si la idea de una entidad puramente espiritual, incorpórea, en lo que concierne al hombre, ha entrado todavía dentro de su ámbito. Todo lo que se relata en las profecías mesiánicas con respecto a los placeres o al placer
de que el ser humano redimido gozará en la era futura, obviamente el Antiguo Testamento lo presenta como inseparable de la existencia y del funcionamiento del cuerpo. El cuerpo también sería redimido. No es de otra manera como enseña Jesús, para quien también él asoció con la resurrección la recompensa de los herederos de la era venidera con un cuerpo verdadero, es decir, con el cuerpo real, que fue la intención original de Dios, un cuerpo no sujeto más a la corrupción. Entonces, una interpretación correcta de los pasajes de Mateo 22:30, de Marcos 12:25 y de Lucas 20:30 llevan a la misma conclusión, porque aunque en abstracto la idea de una resurrección sin cuerpo no es impensable, y de hecho ocurre en la literatura apocalíptica judía, sin embargo, del discurso de Jesús en los pasajes de Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20, tal idea queda claramente excluida. Jesús no asumió esa enseñanza judaica apocalíptica. Más bien cuando en Lucas capítulo 5, 36, Jesucristo argumenta que el cuerpo en aquella otra vida, o sea, en la de los resucitados, será semejante a los ángeles, dice él. Y usa el término isangeloi eisi. No expresa semejanza con los ángeles en todos los aspectos, porque si así hubiera querido decir Jesús, él hubiera usado no el término isangeloi eisi, sino el término homoios. Igual, que seremos iguales a los ángeles, pero no usa el término homoios, usa el término que se deriva del término isos, que no necesariamente es igual, sino semejante. Entonces, una comparación del pasaje con otras declaraciones de Jesús nos va a conducir al mismo resultado, a la misma concepción. Entonces, los dos contextos clásicos en el pensamiento paulino, el de 1 Corintios 15 y el de 2 Corintios 5, son explicables solo desde el punto de vista de alguien para quien, como Pablo, una existencia incorpórea en el mundo venidero no habría alcanzado el ideal de lo que él llama suprema bienaventuranza. Entonces, tiene que haber habido algún otro motivo poderoso subyacente en tal estado de ánimo. El mero encogimiento emocional de una condición de desnudez del cual se acusa Pablo, aunque hasta cierto punto podría estar involucrado, no explicaría todo por completo para que Pablo haya pensado de la manera que ha pensado. Pero decir que el apóstol amaba su cuerpo y lo amaba por razones escatológicas específicas no equivale en modo alguno a decir que este amor nació de su deseo hedonista, es decir, del placer por el placer. Es muy posible, más bien, que se haya considerado otras cosas para hablar de esa manera, para sentir de esa manera, para pensar de esa manera. Por un lado, debe tenerse en cuenta el deseo de consumación redentora que animaba el pensamiento paulino. Pablo no era un hombre que se satisfaciera fácilmente con un logro a mitad de camino en lo que respecta a la esfera redentora. No, más bien estaba gobernado por el impulso absolutista que es igualmente característico de la enseñanza de nuestro propio Señor Jesucristo. Tampoco deberíamos descartar en esta conexión el ideal de una medida más completa de glorificación de Dios a través del organismo del hombre completamente restaurado, de lo que sería posible en un estado incorpóreo.
A pesar de ello, no se puede presentar la más mínima evidencia de una anticipación, mucho menos de una satisfacción escatológica legítima que Pablo acariciaba, aparte de Dios y del disfrute de la comunión con Dios. Si hubiera estado Pablo animado por un interés irreligioso o simplemente hedonista en las cosas de la vida futura, entonces el acompañamiento inevitable de esto habría sido un pronunciado individualismo. En realidad, en el pensamiento de Pablo, lo que se une es el interés escatológico a los grandes acontecimientos colectivos que al destino del individuo, aunque por supuesto este último nunca puede mantenerse completamente separado del primero. Así lo vemos en 1 Corintios 15, digamos, en este capítulo 15 de 1 Corintios, el centro de gravedad o el énfasis grande de Pablo no está en el versículo 58 que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese no es el énfasis en realidad. El énfasis está puesto en el versículo 28. Y esa es la razón por que el versículo 58 está después del 28, ¿verdad? Porque en el versículo 28 del capítulo 15, Pablo dice: pero luego todas las cosas le estén, luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Por esta razón argumenta entonces Gerhardus Voss que en el pensamiento de Pablo se une el interés escatológico a los grandes acontecimientos colectivos que Dios hará. Entonces, en ese sentido, esa intensa inclinación de la piedad del apóstol hacia Cristo también es irreconciliable con el hedonismo de que se le acusa. Si el hedonismo es fundamentalmente individualista, entonces la inclusión del ego o de los egos adicionales obligatoriamente rompería su fuerza. El consuelo culminante que Pablo asume se extendió también a los tesalonicenses en relación con su liberación final, donde se dice que estarán para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces, aquí entra la nota de gozo y gloria. No pocas veces se produce esto por un sentido de orgullo que pueda surgir de la presentación de los creyentes en santidad sin culpa en la parucía. Más bien, lo hace en contra de ese hedonismo. Entonces, no se puede acusar al apóstol Pablo de que está actuando o que está percibiendo o expectando o esperando el placer por el placer. El gozo que le produce al creyente es esa profunda comunión de estar siempre en comunión con Dios. Y entonces Gerhardus Voss concluye esta corta respuesta que formula contra la crítica de que la escatología paulina estaba puramente motivada por un sentido de culpa religiosa. No es así. Entonces, Gerhardus Voss concluye esta respuesta diciendo lo siguiente. Dice Voss: una discusión a fondo de la alternativa acerca del egoísmo o el altruismo en la conciencia escatológica del apóstol no puede darse sino en la más estrecha dependencia, las dos realidades fundamentales que constituyen para Pablo el contenido del estado eterno. Estas dos realidades son la realidad de la vida y la realidad de la gloria. Entonces, lo que vos ha expuesto
pertenece, y lo que Pablo trata de hacer, pertenece a la realidad de la gloria que trata con el mundo futuro. Y entonces podríamos decir que el apóstol Pablo no está motivado simplemente por un sentimiento de culpa ético-religioso. Su escatología está motivada porque sabe por revelación divina que en el mundo del futuro el creyente tendrá el gozo y el placer sin nombre, máximo, supremo, sublime, de permanecer en comunión con Dios y con Cristo para siempre. Entonces, esa es la motivación principal de la escatología paulina y no un simple sentimiento de culpabilidad ético-religiosa. Muy bien, entonces, no sé si se escuchó esta parte de la exposición, pero en realidad lo que vos ha hecho es descartar esta crítica infundada que se hace en algunos tratados teológicos acerca de la escatología paulina. La escatología paulina estaba animada y estaba motivada por esa profunda convicción absoluta que tenía Pablo de que en la era por venir le espera al creyente una comunión eterna, permanente, en la presencia de el Dios que habrá llevado a su final la nueva creación al estado eterno, y entonces eso impregna en la mente de Pablo como apóstol y como expositor del pensamiento cristiano, el motivo fundamental de su escatología. Bien, muchas gracias por su atención. Aquí concluimos con esta parte del curso. Hemos añadido 2 capítulos más al sílabus, los voy a colocar ahí y luego lo voy a enviar para que tengan la versión definitiva del sílabus. Bien, ya está también enviado el examen a partir de las 14 horas, luego de que en México tomen su rico almuerzo con su carnita y con sus tortillas como acostumbran. No sé si hacen igual que los tabasqueños. De allí pueden dedicarse con un breve descanso a trabajar su examen con diligencia para que de aquí a 24 horas lo tengan presentado. Muchas gracias hasta aquí. Si hubiese alguna reflexión o alguna pregunta, tenemos todavía 7 minutos disponibles. Una pregunta, ¿el trabajo lo requiere así en forma como cuadro sinóptico, mapa conceptual? ¿O qué forma de estructura de esquema lo prefiere? Un esquema explicado, es decir, yo les he mostrado un breve modelo en las primeras exposiciones sobre escatología bíblica. Creo que esas separatas las tienen a la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una exposición panorámica sistemática? Uno podría decir, por ejemplo, que el tema central en el libro de Joel es el día del Señor. Y tengo que demostrar cómo lo concibe él, texto a texto. No tiene que ser versículo a versículo, sino estructuralmente, ¿no? Entonces, podrían decir ustedes, en el capítulo 2, ese es el tema central, abarca hasta el capítulo 3. En el capítulo 2, en esta primera parte, segunda parte, trata así, así. Si hay algunas notas exegéticas que hacerlas, hay que hacerlas. Y luego dan por sentado que han leído todo el texto de Joel, han pensado su estructura y han deducido de esa estructura la enseñanza escatológica del profeta Joel, por decir algo, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que he mostrado también en la separata que les he enviado de la escatología preexílica, exílica y postexílica. ¿Se aclara eso para mejor comodidad? Sí, tomamos como referencia la información que nos enviaron. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Más bien es una petición. A ver, digo usted. En todo esto que hemos visto sobre vos, de pronto, yo no sé mis compañeros, pero de pronto como que hay tanta información que no he logrado escribir todo.
Entonces, la pregunta es si nos pudieras pasar sus notas o algo parecido. Bueno, vamos a hacer un covenant, vamos a hacer un pacto aquí. Todos los estudiantes del Seminario Teológico de México que están matriculados o que son considerados escolarizados, yo voy a enviar estos capítulos de voz que he expuesto, voy a enviarlos a ustedes, pero van a tener que comprometerse a no subirlos al internet hasta que no se haya publicado el libro en algún momento. Es probable que entre hoy y el próximo año la OPC lo publicará, pero entre reformados somos respetuosos del trabajo de otros y el derecho de otros. No vamos a publicarlo, no vamos a ponerlo en dominio público, vamos a usarlo de uso doméstico, cada uno. Entonces, si los estudiantes escolarizados pueden asumir ese compromiso a través de o del seminario, entonces yo con mucho gusto les comparto el material, porque estaré despojado de esa posibilidad de que nos estén llamando a las cortes norteamericanas por violar los derechos de autor. Ellos son muy estrictos en esto. Y digo esto porque en general los latinoamericanos todavía no estamos muy impregnados de esa práctica. ¿O me equivoco? ¿Cuál sería vuestra reacción? Pues yo creo que nosotros no tendríamos ningún inconveniente, ¿no? Ahora sí que nos sirve a nosotros para poder complementar, como dice el compañero, el hermano, pero pues así también igual comprometernos a no publicarlo, ¿no? Gracias. Correcto. Entonces yo voy a enviar los 3 capítulos que he expuesto de Gerardo Voss al pastor Hernán y ya él con ustedes verá el mecanismo de compartirlo. Solo para confirmar, pastor, el examen es por escrito, ¿verdad? Se lo mando en su correo. Examen por escrito, así es. Deben mandarlo al correo que está en el sílabus y también lo puse en el WhatsApp para nuestro hermano Hernán. Entonces es ssagustin21@gmail.com. Y deben enviarlo no después, sino o a las 19 horas de mañana o un poquito antes de las 19 horas. El trabajo del 24 o 23 de octubre también tiene las mismas características escrito, ¿verdad? ¿A cuál se refiere? Al trabajo de investigación. Sí, sí, pero el trabajo de investigación es un poquito más amplio. Ahí ustedes tendrán 30 de tiempo a partir de hoy para lucirse hermenéutica y escatológicamente. O sea, cada uno de ustedes puede tomar un libro o una sección de un libro del Antiguo Testamento y elucidar la escatología que está en el libro. Entonces, tendrán el tiempo suficiente para los que tienen nivel de maestría hacer uso del idioma original en tanto lo necesiten y puedan hacerlo. Escriban ese trabajo. Esta es una recomendación de carácter académico y pastoral. Lo que debemos hacer como estudiantes de teología y aún como profesores de teología es lo siguiente. Esta es una estrategia que a mí me ha sido de mucha utilidad a través de las décadas de estudio teológico. Y es la siguiente. Cada vez que uno tiene la oportunidad de escribir algo acerca de teología, uno tiene que tratar de hacerlo como si eso lo va a exponer en un foro académico del mejor nivel. O como si están escribiendo un artículo para publicarlo en una revista académica. O como si lo están escribiendo como para hacer una exposición ante un auditorio que entiende de teología. Entonces, si con esa mentalidad ustedes trabajan su investigación, esta investigación va a tener, digamos, abundante literatura académica citada, va a tener la exégesis y la hermenéutica que se requiera en cada parte del escrito, de manera que cuando en el futuro ustedes van a tener que exponer sobre un tema, tienen un material casi preparado que con un poco más de revisión lo pueden utilizar para sus exposiciones. O sea, no debemos trabajar como reformados solamente para pasar el curso.
Me decía un estudiante británico en la década del 90, cuando estudiaba en Gran Bretaña, decía lo siguiente: algunos vienen al seminario para pasar 3 años y tener un grado de teología. Algunos dan exámenes al seminario para tener una nota del curso. Otros vienen al seminario para aprender y se preparan para un examen para saber. Me pareció un principio muy importante que lo adquirí como práctica en mis estudios teológicos desde el 90 en adelante. Entonces, quizás esta humilde recomendación les puede ayudar bastante para no trabajar por trabajar, no trabajar apurado, no trabajar solamente por cumplir, sino que, como aconseja el apóstol Pablo en la Edad Cristiana, hay que poner diligencia a las cosas, ¿no? Esa sería una recomendación pastoral y académica. ¿Quedamos en eso? Muy bien. Si no hubiera alguna reflexión, yo quisiera expresar mi inmenso agradecimiento a la invitación que me ha hecho el Seminario Teológico Reformado de México para exponer de manera sencilla, brevemente, una visión general de la escatología bíblica. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por su paciencia y por su jupomenes, por su perseverancia, al haber sido valientes de mantenerse en pie para este curso. Entonces, no sé si está nuestro hermano que es rector del seminario, para que él pueda dar por concluido este curso, y yo me comprometo en unos minutos más enviarles estas notas de las que he expuesto, y donde quiera que ustedes encuentren fallas ortográficas o de redacción, me lo hacen notar, y les agradecería bastante que podamos interactuar en el futuro, aunque sea de vez en cuando, a través de los medios que tenemos disponibles. Perfecto. Pues muchas gracias, hermano Alonso. Muchas gracias por haber aceptado este curso, que en realidad, para enterarles a nuestros estudiantes, era un curso que estaba programado desde el año pasado, que por situaciones de la pandemia que se vive en el mundo, tuvimos que suspender algunas actividades. Y se retomó la fecha tentativa del año pasado en septiembre, ajustándolo a este tiempo.